Profesor, no se le escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Profesor, Sí, buenas profesor. tardes. Se le escucha. ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos claro lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Bastante claro lo que se hacía. Por otro lado, tenemos esta otra ecuacioncita. En esta otra ecuacioncita, donde nos decía que lo que tiene Juan más 30 resulta siendo menor de lo que tiene Raúl. Pero el más 30 va a pasar a restar, entonces J es menor que R menos 30. Pero, profe, ¿qué sucedería si a J lo multiplico por 2? Entonces la inecuación se altera. Para que no se altere, entonces al otro lado también multiplico por 2. De tal manera entonces que 2J resultaría siendo menor que 2R menos 60. Pero por otro lado, sabemos que 2J es mayor que ¿quién? R más 15. Entonces, R más 15 resulta siendo menor que 2J. Pero ahora sabemos que 2J es menor que 2R menos 60. Eso me da a entender que R más 15 resultaría siendo menor que 2R menos 60. Pero si pasa a restar, me queda R. Pasa a sumar, tendríamos 75. Y en tal caso R sería mayor que 75. Lo que me da a entender es que por un lado sabemos que R es mayor que 75, pero por el otro lado sabemos que es menor a 81. Y la pregunta en tal caso dice, ¿cuánto dinero tiene Raúl? El dinero que tiene Raúl está comprendido entre 75 y 81. Así que si yo miro mis alternativas, el dinero que tiene Raúl vendría a ser ¿cuánto? 78. Y se acabó el problemita. La practiquita ya se las han subido por el chat. Por favor, confírmame si es que ya la puedes visualizar. Confirma, por favor, confirma. Sí, se ve, profesor. Listo, entonces. Pasemos en tal caso el problemita número 3. En el caso del problemita 3, nos dice, en el taller de Mariano, el costo total de producir X gorros está dado por. Resulta que la producción de los gorros
el costo de X gorros resulta siendo igual a 3,2X más 600, según el problema. Pero luego nos dice, si produce y vende 150 gorros al día, ¿cuál debe ser el precio de cada gorro? De modo que su ganancia sea 1,170. Lo que yo podría decir en este problema, que el precio de venta por cada gorro va a resultar siendo Z. Ahora, por otro lado, se sabe que diariamente se producen 150 gorros. Lo que yo debo entender entonces es que el costo de los 150 gorros vendría a ser 3,2 por 150 más 600. Pero el costo de los 150 gorros viene a ser 3,2, que en realidad viene a ser 3 décimos por 150, más los 600. Pero cerito con cerito se puede eliminar. Así que el costo de los 150 gorros sería 32 por 15. Hablamos de 480, más los 600. Lo que significa que el costo de los 150 gorros vendría a ser ¿de cuánto? Al sumar 480 más 600, entonces estamos hablando de 1,080. Pero a mí el problemita, lo que me pide es cuál debe ser el precio de cada gorro, de modo que su ganancia sea de 1,172. Inmediatamente yo me acuerdo de mi tema de porcentaje, donde hay una formulita que es venta con ganancia. ¿Cuál viene a ser esa formulita? Pues resulta que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. En tal caso diremos, ¿conocemos el precio de venta? No, pero lo puedo encontrar, ya que el total de gorros es 150 y sabemos que cada gorro se va a vender ¿en cuánto? En Z. El producto de ambas cantidades me daría el precio de venta. Por otro lado, acabamos de encontrar el precio de costo, que es de 1,080, y según el problema, la ganancia tiene que ser de 1,170. Pero entonces eso significa que si yo a 1,170 le sumo 1,080, ¿qué voy a obtener? Estaríamos hablando de 2,250. Y que en tal caso, cerito y cerito se pueden eliminar y el 15 que está multiplicando va a pasar a dividir. Así que 225 entre 15, ¿qué nos daría? Tendríamos 15.
Y la pregunta del problema en tal caso nos dice, ¿cuál debe ser el precio de cada gorro de modo que su ganancia sea 1.170? Recuerda que desde el principio dijimos que el precio de venta era Z y entonces el valor de Z vendría a ser de 15 soles. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, duda? Algo que no haya quedado claro. En ese entonces no hay preguntitas. Podemos pasar en tal caso al siguiente problemita. Problema número 5. Te voy a dar en tal caso unos cuantos segundos para que puedas, en tal caso, copiar o tomar foto, ¿no? Muy bien. Hacemos entonces al problemita número 5. En el caso del problema 5, nos dice, simplifique la expresión. Pero resulta que por un lado tengo que n va a ser igual al coseno de a menos, o perdón, a más 180 por el seno de 360 menos. Todo esto se divide entre el seno de entre el seno de 360 más a por el coseno de 540
más. En tal caso, para yo poder realizar la resolución de mi problema, me doy cuenta que esto vendría a ser un problemita de trigonometría. Y que en tal caso, debo reducir todo al primer cuadrante. Voy a trabajar entonces esta primera parte, donde resulta que el coseno de A más 180 grados. Pero de ser así, lo puedo expresar como el coseno de A más, pero considera que lo estás llevando al primer cuadrante. Entonces sería 2 por 90 grados. Pero eso significaría que me quedaría como menos el coseno de A. Luego vamos a trabajar esta segunda parte, donde me dice que el seno de 360 menos A, yo lo podría expresar como el seno de 4 por 90 menos A, y que de ser así, terminaría siendo menos el seno de A. Luego vamos a trabajar esta otra partecita, donde hablamos que el seno de 360 más lo podemos expresar como el seno de 4 por 90 menos más. Y que en tal caso eso vendría a ser simplemente el seno de A. Por último, trabajamos esta otra partecita, donde hablamos del coseno de 540 más A, el cual lo podemos expresar como el coseno de, como me hablan de 540, entonces puedo hablar de 6 por 90 más A. Y esto vendría a ser simplemente menos el coseno de A. Lo que significa que lo que voy a tener que hacer simplemente es reemplazar. Si yo tengo coseno de A más 180, al final eso termina siendo menos el coseno de A por el seno de 360 menos A, eso viene a ser menos el seno de A. Todo sobre seno de 360 más A. Eso termina siendo el seno de A. Por coseno de 540 más A. Eso termina siendo menos el coseno de A. Pero no te olvides que todo esto termina siendo igual a N. Pero date cuenta que esto viene a ser una fracción. Y como tal, yo lo puedo simplificar, ya que en numerador y denominador hay producto. De tal manera que menos el coseno de A con menos el coseno de A se pueden eliminar. Pero el seno de A se puede eliminar menos el seno de A. Pero ¿cuál es el detalle? Que arriba tenía yo un signo negativo. Entonces eso me da a entender que N vendría a ser igual a ¿qué? A menos 1. Y listo.
Esa sería en tal caso nuestra respuesta. Vamos entonces al problemita 7. Problema 7. ¿Qué nos dice? A ver, problema 7. Una leidita, jovencitos, al problema 7 mientras vamos dibujando. Entonces, para nuestro problemita 7, dice, un parque rectangular tiene una pileta de base circular, de manera que el área es de 16 pi metros cuadrados. Entonces, inicialmente el problema te habla de un parque circular, donde nos dan la ubicación inicial de la pileta y me dicen que es de base circular, cuya área es de 16 pi metros cuadrados. Si se quiere construir en el mismo parque otra pileta, cuyo radio sea la mitad del radio de la primera pileta, y esta lo más alejado de la otra, ¿cuál es la ecuación del borde de la nueva pileta? Entonces, para este problemita, lo primero que voy a hablar es sobre la pileta inicial, que por datos sabemos tiene un área de 16 pi. Pero yo me doy cuenta que el área que viene a ser un círculo. Entonces, ¿cómo hallamos el área de esta figurita? Hablamos de pi o radio al cuadrado, pero pi con pi se puede eliminar. El cuadrado va a pasar como raíz, lo que significa que el radio original vendría a ser R. Ah, ya, profe, entonces, fácil. Se sabe que en un inicio el radio viene a ser 4 por un lado, el radio viene a ser de 4. Pero luego el problema me dice que se quiere construir en el mismo parque otra pileta, cuyo radio será la mitad del radio de la primera pileta. Y está alejado, lo más alejado de ella. Pero entonces eso significaría, ¿la otra pileta la puedo poner por aquí? No. ¿Por qué? Porque no estaría lo suficientemente alejado. ¿La puedo poner por aquí? Tampoco, por la misma razón.
Si el problema te dice que la otra pileta tiene que estar lo más alejado posible, entonces eso significaría que tendría que estar en diagonal. Entonces por aquí tendría que estar la otra pileta. ¿Pero qué sabemos de esta otra pileta? Pues que el radio será la mitad del radio de la primera. Eso significaría que el radio para esta otra pileta vendría a ser de 2. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál sería el centro de la nueva pileta? ¿Cuál es el centro de la nueva pileta? Considera que el parque tiene forma rectangular, que por los datos, el largo del parque mediría 20. El largo del parque mide 20. Y que en tal caso el radio mediría 2, lo que significa que por el largo hablamos de 18. El ancho vale 10, el radio vale 2. Entonces eso significa que el centro de la nueva pileta vendría a ser 18,8. Y si hablamos del radio de la nueva pileta, recuerda que nos dio como dato que ese radio resultaba siendo la mitad del anterior. Esto significa entonces que el radio valdría 2. Entonces, de ser así, lo que nos pide el problemita a nosotros, ¿cuál es la ecuación del borde de la nueva pileta? Inmediatamente lo que yo hago es colocarme en un plano cartesiano en relación a la nueva pileta. Entonces puedo decir que en el eje X vendría a ser X menos 18 al cuadrado. Y que en el eje Y vendría a ser Y menos 8 también al cuadrado. Y que eso vendría a ser igual al radio, pero al cuadrado. En tal caso, si te das cuenta, aquí tenemos binomios al cuadrado. Si yo lo resuelvo, voy a tener que x al cuadrado menos 36x más 324 más y al cuadrado menos 16y más 64 igual a 4. Pero de ser así, x al cuadrado menos 36x más y al cuadrado menos 16y. Este 324 lo puedo sumar con 64. Entonces hablamos de 388. 88. Pero si le quitamos 4,
Entonces nos va a quedar más 384. 384. Y todo terminaría siendo igual a 0. Según el problemita, profe, a mí me indica cuál es la ecuación del borde de la nueva pileta. Si yo verifico en mis alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. Correcto, jovencitos, señoritas. Muy bien. Por el momento nos vamos a despedir, nos vamos a quedar ahí, pero continuamos trabajando en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, jóvenes, señoritas. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, Hasta la profesor. próxima. Cuídense, cuídense.